Hola chicos, mi nombre es Andrew Hurtado y soy su profesor de Lenguaje, Literatura y RV. El día de hoy vamos a ver un tema acerca de la ortografía. Como vemos acá, la ortografía es el conjunto de reglas que rigen la escritura. Solo la escritura. Y para eso pues hay un montón de reglas. Hay reglas que están acerca de las mayúsculas, acerca de las tildes, que es lo que vamos a ver hoy día, y acerca del uso de los puntos, las comas. Pero centrémonos en lo que nos toca hoy día, lo que es acentuación general. Y la acentuación general es reconocida por dividir a las palabras en 4 grupos. En las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Ya? Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, está al final. Y solo se van a tildar cuando acaban en N, S o vocal. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica está antes del final, o sea, en la penúltima sílaba. Y se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra hábil. Hábil lleva la mayor fuerza de voz en A, hábil. Y como no acaba en N, S o vocal, porque acaba en L, entonces se va a tildar. ¿Ya? En el caso de las esdrújulas, son aquellas cuya mayor fuerza de voz está en la última, penúltima, antepenúltima. En la antepenúltima es donde tiene la mayor fuerza de voz y siempre se tildan. Lo mismo pasa con las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas son las palabras cuya mayor fuerza de voz está en la anterior a la antepenúltima. Puede estar en la que está inmediatamente antes o en cualquiera que esté anterior a la antepenúltima. Y siempre se van a tildar. Por ejemplo, la palabra préstamelo. Vamos a ver, préstamelo. Si estuviese en la última sería aguda. Si estuviese acá sería grave. Si fuese acá sería esdrújula. Pero como es préstamelo, está acá. Por ende es sobresdrújula. Y ni bien detectemos que es sobresdrújula, inmediatamente lleva tilde. Pero hay que recordar algo. La acentuación general solo es para los polisílabos. ¿Qué es un polisílabo? Bueno, son las palabras que tienen más de una sílaba. Pero hay palabras que tan solo tienen una sílaba, conocidos como los monosílabos. En este caso es la acentuación diacrítica. Estos son los monosílabos. Solo para los monosílabos, la diacrítica. Y chicos, por definición, los monosílabos no se tildan. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra sol es un monosílabo, nunca se va a tildar. La palabra, por ejemplo, mar, tampoco se va a tildar, son monosílabos. Pero ¿cuáles sí se van a tildar? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el sí. Sí se va a tildar cuando es de afirmación. Yo digo, sí voy a ir. Y también cuando es un pronombre personal. Cuando yo digo, yo trabajo para sí, él trabaja para sí mismo. Ese sí ya se refiere a él mismo, entonces lleva tilde. ¿Y cuándo no se va a tildar? Cuando es el condicional. Por ejemplo, yo digo, si quieres salir, primero haz tu tarea. Si quieres salir, primero haz tu tarea. Ese sí es una condición y por ende no se tilda. También está él. Él se va a tildar cuando yo digo el pronombre personal. Por ejemplo, vino él a buscarte. Ese él, refiriéndose a una persona, lleva tilde. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es simplemente el artículo. Cuando yo digo el plumón. Cuando digo el plumón, él no se tilda. Té. El té es muy sencillo, solo se va a tildar cuando es de la bebida, de la infusión que tú te tomas. Ese té
es el único que lleva tilde. Cuando yo digo, por ejemplo, sírveme un poco más de té, ahí obviamente me estoy refiriendo a la bebida. En cambio, cuando yo digo te quiero, te voy a visitar, te espero en tal lugar, ese te es un pronombre personal y no lleva tilde. Mi se tilda solo cuando hablas, por ejemplo, cuando yo digo compra esto para mí, compra esto para mí. Ese mí se refiere a mí mismo, ¿ya? Y de esa manera es como se va a tildar. En otro caso no. Por ejemplo, cuando yo digo mi plumón, ese mí es un posesivo, ahí no se tilda. Cuando digo este es mi problema, ese mí no se tilda, ¿ya? Solamente cuando yo me refiero a un pronombre personal. Cuando yo digo tú tienes algo contra mí, por ejemplo, ese mí ya no es algo que me pertenece, sino es absolutamente yo. En ese caso se va a tildar. De solo se tilda cuando es el verbo dar. Dile al vecino que te dé un poco de azúcar. Ese de viene del verbo dar, así que lo vamos a tildar. ¿Y cuándo no se tilda? Por ejemplo, cuando yo digo pizarra de acrílico. Pizarra de acrílico. Ese de significa el material. Por ejemplo, cuando yo digo él vino de viaje, ese de es una preposición, no se tilda. Solo se tilda cuando es del verbo dar. Se solo se tilda cuando es del verbo saber o del verbo ser. Por ejemplo, yo puedo decir yo solo sé que soy feliz. Ese sé es del verbo saber y por ende se tilda. ¿Y cuándo es del verbo ser? Cuando yo digo, por ejemplo, en una orden, tú, sé más atento. Ese sé es del verbo ser, es una orden. Yo quiero que tú seas algo. En ese caso se va a tildar. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es, por ejemplo, él se murió, se fue de viaje, se fue a pasear. Todos ese sé que tiene que ver con un pronombre personal no se tilda, ¿ya? Tú solo se tilda cuando te refieres a alguien más. Por ejemplo, yo digo sé tú mismo. Ojo, que ahí ese sé también se tilda porque es del verbo ser. Pero cuando digo sé tú mismo, ese tú refiriéndose a alguien más, ese tú se tilda, ¿ya? O tú mismo te lo buscaste, ese tú se tilda porque te estás refiriendo a una persona. En cambio, cuando yo digo tu pizarra, ese ya es un objeto, ese tú es un posesivo y en ese caso no se tilda. Más. El penúltimo caso es el de más. Y más solo se tilda cuando es de cantidad. Por ejemplo, cuando yo digo quiero más atención, en ese caso más se tilda. Pero ¿cuál es el otro caso que tiene más? Más también es un equivalente al pero. Por ejemplo, yo puedo decir Juan quiso ir de paseo, mas no pudo. Ese más es un equivalente exacto al pero. Y en ese caso no se tilda. Y por último, aún. Aún se tilda solo cuando significa todavía. Por ejemplo, yo puedo decir aún no llega y ese es un todavía no llega. O por ejemplo, aún te estoy esperando, o sea que todavía te estoy esperando. En ese caso le vas a poner tilde. ¿Y cuándo no? Cuando yo digo, por ejemplo, en el caso en el que aún significa incluso, supongamos que hay un curso que es sumamente fácil y yo digo aún en ese curso fulanito ha jalado, o sea que incluso en ese curso tal persona ha salido desaprobada.
es una situación que abarca un hasta. O por ejemplo, supongamos que el examen estuvo tan sencillo que hasta el que no estudió aprobó. Entonces yo digo, aún José hizo el examen y aprobó. O sea, incluso él aprobó. En ese caso no lleva tilde. Aún solo se tilda cuando es todavía. Como cuando uno dice, aún estoy esperándote. Todavía estoy esperando. Y bueno, estos 9 son los únicos monosílabos que se van a tildar. En algunos casos y en otros casos no. Por este caso se llama acentuación diacrítica. Diacrítica quiere decir que va a haber 2 casos. Un caso en el que sí y un caso en el que no. Y al momento de revisar su guía, su material de clase, lo van a poder entender mejor. Ahora, hay algunas palabras que ya son errores comunes en los estudiantes. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner. Nunca se tilda la primera palabra, fe. Hay mucha gente que tilda la palabra fe. En muchos anuncios, sobre todo religiosos, podemos ver que la palabra fe está tildada. Sin embargo, fe nunca se tilda. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa fe? Bueno, sabemos que fe es la seguridad que uno tiene de que va a pasar algo. Ya, ese es un significado que tiene la palabra fe. Recordemos que para que una palabra tenga tilde diacrítica, tiene que tener mínimo 2 casos. Uno en el que sí tenga tilde y otro en el que no. Ahora, ¿en qué otro caso podemos usar la palabra fe? Que no signifique creencia o seguridad. Algunos dicen, pero cuando yo digo, tú no me tienes fe, ya, en ese caso fe quiere decir de que tú no confías en alguien, pero sigue significando confianza, seguridad. Así que fe solo tiene un significado y ahí ya no va la tilde diacrítica, porque la tilde diacrítica solo va para palabras que tienen más de un significado, de tal manera que puedas diferenciarlas. Otro caso, fue. Fue es un monosílabo y, como ya les mencioné, solo tiene un significado. Fue es de algo que ya ha sido antes y no hay otro caso en el que exista para poder colocarle la tilde diacrítica. Ti. Ti tampoco lleva tilde, porque decir ti es como decir tú, solo que en este caso tú sí tiene más de un significado. Se refiere a la persona o se refiere al posesivo, pero en este caso ti solo se refiere a la persona. Cuando yo digo traje esto para ti, ese ti solo se refiere a la segunda persona y no hay otro significado, por ende no se tilda. Y también ya, este no es un monosílabo, pero lo voy a colocar solo. ¿Por qué lo estoy colocando ahí? Porque esto es una regla nueva. Hace algunos años la palabra solo sí se tildaba en algunos casos y en otros casos no. Pero en este caso, a partir de un par de años atrás, la Real Academia ha mencionado ya como ley de que solo no se tilda en ningún caso. Así que si ves que solo esté tildado, probablemente sea un libro muy antiguo o probablemente sea una persona que no está actualizada de las reglas. Pero actualmente solo no se tilda en ningún caso. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela a través de la plataforma. Y tengan muy en claro que el grupo Kensid está muy interesado en que ustedes aprendan y lleguen pues a comprender a cabalidad el tema. Muchas gracias.